Mis queridos hermanos, muy buenos días. Como se darán cuenta, hoy tenemos otro escenario con una matica, este pequeño escritorio, pero gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir juntos como hermanos. Gracias por sus oraciones todos los días. Gracias porque aunque no nos podemos reunir en la congregación, en casa estamos reuniéndonos y le estamos dando muchas gracias al Señor. En esta oportunidad tenemos que seguir recordando la responsabilidad como creyentes de seguir intercediendo por nuestra tierra, por nuestro mundo, por nuestra familia. Gracias al Señor por todo lo que ha pasado en estos días. Hay noticias muy duras, muy tristes. Hay otras noticias muy buenas, especialmente en muchas personas que estando contagiadas se han recuperado, otras tristemente han fallecido. Hay otros todavía que están en cuidados intensivos, hay otros que están en cuarentena en su casa. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios que hasta ahora el Señor ha sido generoso con nosotros en guardarnos y en protegernos. Gracias también por la oración del día miércoles. Fue un tiempo muy rico, me dio mucha alegría poderlos ver, poderlos saludar. Y esperamos que este miércoles sigamos adelante de esa manera. Así que le pedimos al Señor que nos bendiga en nuestra vida espiritual, que nos bendiga como familia, que nos bendiga en nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, hay motivos de oración muy importantes y quiero invitarles a orar en esta mañana. Gracias. Gracias por todos los hermanos que están allí en este momento escuchando la palabra de Dios. Quiero animar a los jóvenes. Quisiera mencionarlos a uno por uno para que el día miércoles a las 7 de la noche estén allí para orar, para compartir juntos. Jóvenes, este es un tiempo especial. Estos son días donde ustedes han hecho muchas preguntas. Quiero decirles que me da dolor y tristeza ver cómo mucha gente joven, un alto porcentaje, son víctimas de este virus. A veces la intrepidez de los jóvenes, a veces el pensar que no va a pasar nada, los lleva a cometer errores. Hemos orado por ustedes y por eso quiero animarles para que oren, lea la palabra y en especial todos los miércoles esté allí con sus padres para orar. Dios nos está dando una oportunidad. Dios nos está mostrando que de alguna manera hay un trato muy especial a los que le buscan, a los que claman a Él. Por eso quiero animarles, jóvenes, tome ese tiempo especial para usted. Los miércoles, los sábados en su reunión de jóvenes y los domingos a las 9 de la mañana. Por favor, todos ustedes, hermanos, háganse el cargo que van a venir al servicio de las 9 a nuestra congregación, pero háganlo en su casa. Es un buen tiempo, un buen momento y un tiempo de familia. Quiero invitarles a orar en esta mañana. Padre, gracias. Gracias porque hoy nos reunimos tus hijos. No lo podemos hacer en el lugar de nuestra congregación, pero sí lo hacemos en nuestra casa. Muchas gracias porque hoy nos brindas tan grande honor y privilegio de acercarnos a ti con gratitud, con alabanza, con adoración. Hemos vivido una semana gracias a ti, Señor. Hemos sido sustentados gracias a ti. Hemos gozado de la salud, del alimento, del calor de la familia, gracias a ti. Señor, los jóvenes han estado haciendo su estudio de su universidad en sus casas, gracias a ti. Los niños, los jovencitos, los jóvenes, las familias
Nuestros ancianos están ahí con nosotros todavía. Gracias a ti, Señor. Gracias a la intercesión de Jesús y del Espíritu Santo. Gracias porque has oído el clamor de nosotros por nuestra tierra, por nuestra Colombia. Gracias por el mundo entero. Gracias por los médicos, enfermeras y todo el equipo de trabajo en el área de la salud. Oramos por ellos para que les dé resistencia, fortaleza. Ayúdales. También aquellos que han sido infectados, son más de 200. Por favor, te pedimos humildemente, asísteles. Ten misericordia de ellos. Señor, cuando salen en la mañana para sus lugares de trabajo, guarda su familia, guarda sus hogares. Ayúdales grandemente a todo ese equipo que trabaja en el área de la salud. Señor, que en sus corazones haya ese inclinarse a ti en oración, que puedan invocar tu nombre. Escucha la oración de cada enfermera, de cada médico, de cada especialista. En todo el mundo, Señor, son las personas que tú tienes como una bendición para nosotros, que están atendiendo a tantos pacientes al día. Apóyalos porque te necesitan. Que tengan todo lo necesario para equiparse bien día a día y que puedan llegar a su casa fortalecidos, sostenidos por ti. Padre, nosotros los apoyamos, como cristianos los apoyamos, valoramos, apreciamos la labor y el trabajo de ellos, es una vocación. Nosotros respaldamos sus vidas con nuestra oración. Una vez más, ten misericordia de todos ellos. Ayúdalos, te necesitan. Gracias por las autoridades militares que prestan un servicio en Colombia. Gracias porque cuidan de esta ciudad, de todas las ciudades. Señor, cuídales y protégeles de esa bacteria, de ese virus. Bendice sus familias también. Señor, por los campesinos que siembran la tierra, cuida de ellos, para que sanamente ellos sigan adelante y el alimento pueda llegar a las ciudades, a los supermercados y podamos tener el alimento. Padre, también oramos por todos los que venden los alimentos en todo lugar. Gracias por esas personas. Por favor, que los costos sean justos, porque hay mucha gente pobre y humilde que necesita el alimento. Oramos para que en cada hogar, en cada casa de familia en Colombia, haya el alimento. Provéeles de manera extraordinaria, provéele a cada familia el sustento, en especial a los más pobres, a los más necesitados. Gracias por el presidente, por sus ministros, por el equipo científico que asesora al presidente, por todos los equipos asesores que orientan al presidente y le aconsejan para tomar sabias decisiones. Gracias por los gobernadores y los alcaldes. Gracias por todo ese equipo de personas que cumplen una labor de servicio, de entrega. Toda decisión debe ser, Señor, puesta delante de ti en oración, pidiendo tu respaldo, pidiendo tu sabiduría. Que todos los gobernantes de nuestra Colombia, empezando por el presidente, se incline delante de ti y reconozca su necesidad de ti. Dios, lo que estamos pasando es demasiado grande para darnos el lujo de pensar que solo nosotros podemos. La ciencia médica sabe lo duro y lo difícil que es esto. Por eso, nuestros gobernantes tienen que pedirte ayuda, clamar a ti en el nombre de Cristo, para que puedan tomar decisiones sabias para bien de Colombia. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, bendice la familia en Colombia.
bendice nuestros ancianos, bendice los que están presos, bendice los barrios pobres y humildes, alcánzales con tu compasión y tu misericordia. Gracias, porque hoy domingo, millones y millones de cristianos en toda la tierra invocamos tu nombre, en el nombre de Cristo, clamándote, Señor, con fe y con esperanza. Ten misericordia de nuestra tierra, ten misericordia de toda la humanidad, ten misericordia de los gobernantes, ten misericordia de los pobres, de los desvalidos, porque tú eres la esperanza del pobre y del necesitado, de la viuda y del huérfano. Tú eres el Dios que te compadeces de nuestra condición humana. Gracias, Padre. Bendice tu palabra en esta mañana, y que sea una reflexión de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, del versículo 19 hasta el versículo 26. Este es un pasaje que tiene una gran enseñanza para nosotros. Y el tema es la insensatez de rechazar a Dios y a Jesucristo. La insensatez de rechazar a Dios y a Jesucristo. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que una persona, una familia, un pueblo, una nación debería rechazar a Dios en este tiempo? ¿Cree usted que existe esa razón? ¿Cree usted que somos lo suficientemente poderosos, autosuficientes, capaces, como para pensar que podemos enfrentar esta pandemia sin la ayuda de Dios y de su Hijo Jesucristo? ¿Cree usted que sería correcto que el mundo de hoy cerrara las puertas de su corazón a Jesús, el Hijo de Dios? Y este hecho se ha venido repitiendo en la historia de la humanidad. Una de las tendencias del ser humano, en la medida en que se vuelve egocéntrico y se sienta en el trono de su propia sabiduría, simplemente dependiendo de sus argumentos y dependiendo de los recursos que tiene, es tratar de ser independiente de Dios, no tomar en cuenta a Dios para día a día encontrar su ayuda. En esta mañana, al compartir con ustedes este tema, tengo como propósito que nosotros oremos para que los gobernantes no cometan ese error, para que ningún habitante de nuestro país cierre la puerta de su casa o de su corazón a aquel que tiene la ayuda y que tiene la respuesta a nuestra necesidad. Dios lo sabe. Él conoce nuestra condición humana y Él sabe que Él es el único que puede sostener a la humanidad en esta tierra. La insensatez de rechazar a Dios y a Jesucristo. No es tiempo de cometer ese error. Es tiempo de abrir nuestra mente, nuestro corazón, de abrir las puertas de nuestra casa, de nuestra familia, para decirle al Señor: Dios, ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi tierra, ven a mi familia, ven a mi país y obra con misericordia. Creemos que tú eres Dios, único, suficiente, eterno y todopoderoso. Y Jesucristo, tu Hijo amado, el único que vino a este mundo para dar su vida en rescate a nosotros por nuestro pecado. La palabra de Dios dice de esta manera en el versículo 19 en adelante. Lucas capítulo 20, versículo 19 en adelante. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos
había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron: de César. Entonces les dijo Jesús: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Es un gran pasaje, es una gran reflexión para el día de hoy. Es las palabras que penetran a la mente y el corazón de quien de pronto ha podido pensar si hay algo superior a Jesús, si hay algo o alguien que pueda tener una mejor respuesta que el Señor Jesucristo. Vivimos en un momento donde la humanidad está echando mano a muchas cosas. Pero Jesús es y seguirá siendo la respuesta de Dios. Por eso, hermanos, el pasaje nos va a llevar a nosotros a entender que hay cosas de carácter humano que son importantes, pero por encima de eso está Jesucristo, el Hijo de Dios. Este pasaje tiene un contexto, y es que Jesús, en una de las parábolas que les enseñó a los judíos, unos versículos antes, les habla de un hombre que realmente tenía una viña, y este hombre se la arrendó a unas personas. Tiempo después, dice la palabra de Dios, que el dueño de la viña envió a un primer obrero para que le dieran algo de fruto de la tierra. Pero ellos golpearon a ese hombre y lo devolvieron con las manos vacías. El dueño de la viña, preocupado por esa acción de esas personas, dijo: bueno, voy a enviar a otro obrero. Y envió un segundo obrero. De la misma manera, los que tenían la viña en su mano lo golpearon y lo devolvieron con las manos vacías. El dueño de la viña dijo: enviaré a una tercera persona, y envió un tercer obrero. Y también lo golpearon y lo devolvieron maltratado. El dueño de la viña, preocupado, dijo: voy a enviar a mi hijo. Tal vez por ser mi hijo tendrán respeto. Cuando los que estaban en la viña vieron venir al hijo del dueño de la viña, dijeron: aquí viene el heredero, matémosle para que la viña nos quede a nosotros. Así que lo golpearon, dice el pasaje, lo maltrataron y le dieron muerte. Ese pasaje es interesante. Dice el versículo 14: mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, vení, matémosle para que la heredad sea nuestra. Eso fue lo que hicieron. Y dice la Biblia: y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando los judíos oyeron esta historia, esta parábola, dijeron: Dios nos libre de que nuestra viña quede en manos de gentiles, de no judíos. Realmente, el pasaje culmina de esta manera. Pero mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesucristo es la piedra principal
cualquiera que le rechace, dice la palabra de Dios, cualquiera que le rechace. Y esa expresión muestra que eso fue lo que hicieron los judíos. No solamente con los 3 obreros que envió el dueño de la viña. Esos obreros representaban a los profetas de Israel. La viña representaba al pueblo de Israel, al Israel de Dios. Y por mucho tiempo Dios envió profetas a su pueblo para hablar a su pueblo, para que no se olvidaran de Dios, para que volvieran a Dios otra vez. Siempre rechazaban a Dios, siempre cerraban la puerta para Dios. Y Dios seguía enviando profetas. Y por último, envió a su Hijo Jesucristo, la piedra principal, una piedra que no puede ser rechazada. Esa piedra es importante. Esa es la piedra principal que sostiene la iglesia, la base, el fundamento de la iglesia, la roca que sostiene el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero dice la palabra de Dios, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Y eso qué quiere decir? Todo aquel que rechaza a Cristo un día será llamado a juicio. Todo aquel que rechaza la piedra principal del templo, un día será llamado a juicio. El juicio está preparado para los que cierran la puerta al Señor, rechazan al Señor y a su Hijo Jesucristo. Ahora los judíos que están al lado de Jesús, cuando escucharon la parábola, se llenaron de mucha rabia porque ellos se dieron cuenta que la parábola iba dirigida a ellos. Por eso usted se dará cuenta en el versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Querían agarrarlo, apresarlo, detenerlo. Y hay una razón para eso. Dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Qué interesante. La palabra de Jesús movió las conciencias. El Espíritu de Dios les hizo sentir culpables. Por eso entendieron que la parábola iba contra ellos. Y en vez de reconocer a Jesús como el enviado de Dios, lo siguieron rechazando. Siguieron cerrando la puerta de sus corazones. Lo despreciaron, lo desecharon. Y dice la palabra de Dios, empezaron a planear cómo capturar a Jesús. Temieron al pueblo, mas no temieron a Dios. Qué interesante. Esa es la condición humana. Cuando Dios nos habla, cuando Dios se acerca a nosotros, cuando el Señor viene con su palabra para nosotros, nuestras mentes y corazones deben estar abiertas para el Señor. Estos son tiempos donde Dios quiere hablar no solo a su pueblo, sino al mundo incrédulo. Y esperamos que nosotros guardemos y recibamos la palabra del Señor. Esa palabra es fundamento para nuestra vida, sostén para nuestra fe y nuestra esperanza. Para el perdido es la respuesta de Dios para la salvación de su alma. Mis queridos hermanos, si usted lee el versículo 20, se dará cuenta cómo planearon apresar a Jesús. Dice que le acecharon, simularon enviando gente que pareciera justa. Querían sorprenderle, pero querían sorprenderle en una palabra, en una falta, para decir eres culpable. Esta palabra nos muestra que Jesús siempre estaba rodeado de aquellos judíos que en vez de creer en Él, especialmente a las autoridades, porque dice que sacerdotes y los escribas y en otra parte fariseos, es inconcebible que los que enseñaban la ley tuvieran un corazón tan duro para Dios, tuvieran un corazón de piedra para no ser sensible al mensaje de Jesucristo. Hoy tenemos gente así.
Tristemente, hay mucha gente con corazones endurecidos, altamente religiosos, pero la palabra de Dios no penetra sus vidas. Hay gente incrédula. El Señor ha estado hablando por mucho tiempo, pero que rechazan la palabra del Señor. Ahora, estos judíos planean la manera cómo llegar a Jesús y hacerle tropezar para juzgarle y condenarle delante de las autoridades romanas. Note un detalle interesante. Israel estaba bajo el gobierno de Roma. Ellos eran súbditos del imperio romano. Pagaban impuesto a César. No eran libres. Estaban bajo el yugo romano. Ahora, ellos de alguna manera quieren congraciarse un poco con las autoridades romanas, buscando la manera de hacer tropezar a Jesús y llevárselos a ellos. Y dice la palabra de Dios, específicamente, para entregarle al poder y autoridad del gobernador, de quien ellos odiaban, de quien ellos como judíos despreciaban. Pero Jesús ahora se convierte en ese elemento que permite que el súbdito y el que esclaviza o el que gobierna estén juntos con un mismo fin: quitar la vida al Hijo de Dios. Este cuadro nos muestra a nosotros cómo el ser humano, al despreciar a Jesús, al despreciar a Dios, al despreciar su palabra, se confabula con cualquier cosa sin darse cuenta el daño que se está haciendo. Jesús es la piedra y dice la palabra, mas sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Dios juzgará un día a vivos y a muertos. Dios llamará cuenta a toda persona. Y una de las cosas interesantes es que los que nunca creyeron, los que siempre rechazaron al Señor, recibirán el juicio del Señor. Y aquí viene la gran pregunta. Y le preguntaron diciendo, versículo 21, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Mire cuánta hipocresía, mire cuánta falsedad en estas personas. Y esto no ha pasado, esto es igual hoy día. Aquellas personas que se acercan a una persona con una actitud aparentemente buena, pero en el fondo lo que buscan es destrucción de esa persona. Dicen en primer lugar, enseñas rectamente. Pregunto, ¿por qué no le creyeron? 2, no haces acepción de personas. Jesús nunca rechazó a nadie, porque el amor de Dios es para todo el mundo. ¿Por qué no aceptaron? ¿Por qué se sentaron aparte y no fueron parte de las ovejas salvadas por Jesucristo? Y tercero, enseñas el camino de Dios con verdad. Encontraron en Jesús que no había mentira y engaño en su enseñanza. ¿Por qué no aceptaron eso? Pero lo que había en ellos era un espíritu de engaño, de hipocresía. Así que esto lo estaban diciendo no porque en el fondo de sus corazones creyeron en Jesús, sino fue la simulación tratando de engañar a Jesús. Pero al Señor nadie lo puede engañar. Y ya viene esa gran pregunta, es interesante. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Qué gran pregunta. ¿Saben que eso recuerda mucho cuando le llevaron a Jesús la mujer tomada en el acto mismo del adulterio? Y se la tiraron a los pies de Jesús, los judíos. Y le dijeron, de acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer debe morir apedreada porque fue encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Tú qué dices? Jesús empezó a escribir en tierra
la mujer en el suelo, y de pronto Jesús levanta la mirada y dice: cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, pensemos la tentación. Si Jesús dice, entonces apedréenla, mátenla a piedra, la gente hubiera dicho: ¿dónde está tu misericordia? Y si Jesús hubiese dicho: no, yo la voy a defender, tiene derecho a la vida, ellos hubieran dicho: ¿por qué vas en contra de la ley? Estos son pasajes que nos muestran cómo el corazón del ser humano es malo, es perverso. Busca una tentación para hacer caer y tropezar a un inocente. Lo hicieron con Jesús y lo siguen haciendo hoy. Es tiempo de empezar a entender que hay muchas personas que tal vez de muy buen deseo quieren hacernos pensar a nosotros que buscar a Dios en este tiempo no vale la pena. Que hay otras cosas que son buenas, hay otras reflexiones, otras consideraciones, otros elementos en quien poder creer y confiar. Pero nosotros no somos de los que ponemos la mano en el arado y miramos atrás porque estamos seguros de que estamos siguiendo a Jesucristo. La tentación del ser humano hoy día no va en el hecho de que la gente no pueda entender que pueden haber otras personas importantes, otros mecanismos importantes. Nos quieren hacer apartar del Señor, de la verdad, de la palabra de Jesucristo. Y estamos seguros de que fuera de Dios no hay otra respuesta tan contundente. Así que la actitud de estos hombres enviados por estos religiosos era hacer tropezar a Jesús. Y la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César? O sea, ¿nos es lícito pagar impuestos? ¿Tú crees que es correcto que paguemos impuestos? ¿Está bien que paguemos impuestos a aquel que nos tiene subyugados? Muchos de ustedes también estarán pensando: bueno, ¿será que está bien que los cristianos paguemos impuestos? ¿Será que está bien que respetemos las autoridades? ¿Será que está bien que nos sometamos a las autoridades? ¿Será que es correcto que acatemos la disposición de las autoridades? Mis queridos hermanos, la respuesta de Jesucristo es demasiado grande. Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen? Primero, ¿de quién es la imagen? Y la inscripción en segundo lugar. Realmente ellos responden: la imagen es de César, la moneda es de César. La imagen es de César. Y eso significa que la inscripción decía César Tiberius Augustus. Esa era la inscripción. Y estaba la figura de César. Era una moneda de plata. Pero del otro lado de la cara había la imagen de una diosa que se llamaba la diosa de la paz. Así que ellos responden: de César. Y Jesús dice: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí, mis queridos hermanos, encontramos que no hubo en Jesús ninguna actitud de pelea, de conflicto, de competencia contra las autoridades romanas. Esa no era la razón. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Jesús se sometió también a las leyes. Él pagó impuestos. Jesús también respetó las autoridades romanas. Y fueron las autoridades romanas las que se burlaron de él. Lo pisotearon, lo golpearon, le colocaron una corona de espinas, pero no jamás peleó, ofendió, maltrató de palabra a ninguna autoridad romana. ¿Qué significa? Y aquí es donde quiero llegar, porque este es el corazón del mensaje.
¿Qué significa a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Es igual para el cristiano. Hay gobiernos en el mundo, hay autoridades en el mundo, hay cosas que son absolutamente terrenales y merecen nuestro respeto. Pero por encima de todo ello está nuestra obediencia, nuestro reconocimiento al derecho que Dios tiene sobre este mundo, sobre la vida, sobre nuestra vida. Solo Dios tiene derecho y autoridad sobre nosotros. Jesucristo es Dios y tiene que ser tratado como el Hijo de Dios. Nosotros lo adoramos como el Hijo de Dios. Sabemos que Él es Dios hecho hombre. De tal manera, mis queridos hermanos, que al decir a César lo que es de César, reconozcan su autoridad y respeten su autoridad y paguen de acuerdo a la ley romana. Pero a Dios lo que es de Dios. Si sabemos reconocer la autoridad de un gobernante terrenal, mucho más tenemos que reconocer la autoridad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Si sabemos entender que las autoridades terrenales merecen nuestro respeto, nuestra consideración, cuánto más el Hijo de Dios, que murió y resucitó y está vivo y vive en nuestros corazones. No podemos cerrarle la puerta al que está por encima de todo. No podemos decirle a Jesús, tú no eres igual a este. Jesús está por encima de todo. Su vida, su enseñanza, sus milagros, su muerte, su resurrección muestra que su gobierno es único, que Él como el gobernante de su reino es único. La iglesia está bajo el gobierno de Jesucristo. La iglesia está bajo la guía del Espíritu Santo. Los gobiernos terrenales son temporales. Los gobiernos terrenales son de un día para otro. Son limitados porque somos seres humanos. Pero el gobierno de Dios es eterno, grande y poderoso. El gobierno de Cristo es tan grande y tan poderoso como el de su Padre Celestial, porque Dios le concedió a su Hijo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Hermanos, hay un gobierno y una autoridad suprema que se llama Jesucristo. Y tenemos que reconocer que aunque respetamos los gobiernos terrenales, nos sometemos a los gobiernos terrenales, respetamos las disposiciones de los gobiernos terrenales, mucho más debemos hacerlo con nuestro Señor Jesucristo. Él es el supremo juez del universo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el soberano. Él ha ganado el derecho de estar por encima de cualquier persona en esta tierra. Usted y yo nos debemos a Jesús. Usted y yo vivimos para Él. Usted y yo debemos pensar en Él. Usted y yo no debemos tener una vida partida en dos, mitad del mundo y mitad Cristo. Todo es de Cristo. Toda nuestra vida es de Cristo. Todo lo que somos y tenemos es de Cristo. Porque Él es el Dios supremo de este universo. Él es quien ha dado salvación y vida eterna a todos los cristianos. El mundo de hoy tiene que saber que las puertas de su corazón tienen que abrirse al Hijo de Dios. Y que no se puede cometer el error que cometieron esos judíos de rechazar a Jesús, en vez de escuchar su mensaje y seguirle fielmente, tuvieron más temor de la gente que del mismo Señor. Despreciaron el Hijo de Dios. Nosotros nunca, los cristianos, vamos a despreciar a Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. A Él le damos todo el reconocimiento y la autoridad. Aquel centurión romano
le dijo a Jesús: no es necesario que llegues a mi casa. Basta una palabra tuya y será hecho. Él era un militar romano, pero reconoció en Jesús toda autoridad suficiente para que con su palabra se operara el milagro de la sanidad de su siervo. Hermanos, ser cristiano es deberse a Cristo. Ser cristiano es caminar para Cristo. Ser cristiano es vivir para servir a Cristo. Ser cristiano es darle a Jesús todo el honor, todo el reconocimiento y reconocer su autoridad, su poder y su dominio en el cielo también y en la tierra. Nosotros estamos sujetos a la autoridad de Jesucristo. No vamos a poner a Jesús al nivel de ningún gobernante. Respetaremos los gobiernos, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas terrenales son terrenales. Los bienes terrenales y los gobiernos terrenales son terrenales. Pero lo que es de Dios es espiritual y es eterno. Nosotros optamos todos los días por lo espiritual, por lo que está de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo. Pero respetamos, nos sujetamos a las leyes, a las normas del gobierno. Es nuestro deber, pero siempre reconociendo: si hago eso para un gobierno terrenal y temporal, ¿cómo más? ¿Cómo no voy a hacerlo más para mi Jesús, que es mi Rey y mi Señor para siempre? Cuando ellos escucharon eso, mire lo que dice la Biblia en el versículo 26. Y no pudieron sorprenderle. No pudieron. Jesús es sabio. Ellos llegaron con un mal y Jesús les contestó con una verdad que los convenció. Y dice la Biblia: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Esa es la autoridad absoluta y suprema. Ese es el gobernante sabio que con su enseñanza destruye cualquier maldad, cualquier maquinación. La sabiduría de Jesucristo es la sabiduría del Padre. Las decisiones de Cristo eran las decisiones del Padre. Por lo tanto, hermanos, la iglesia tiene el gran honor y el gran privilegio de caminar bajo el gobierno soberano y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, es un honor, es un privilegio ser parte de ese pueblo, ser parte de ese gobierno donde Cristo es el Señor. Por eso Jesucristo fue muy claro. No discutió, no exigió que se le reconociera. No obligó a la gente a que lo viera al mismo nivel de César. Ni siquiera peleó con los judíos tratando de convencerles que él era superior a César. Solamente su vida, su enseñanza, sus hechos, su muerte, su resurrección mostraron que él, como gobernante supremo, está por encima de todos. Todos los gobernantes de la tierra tendrán que inclinar su rostro delante de Jesucristo. Todos los gobiernos del mundo pasan de un día para otro, pero el gobierno de Cristo permanece para siempre. Usted y yo gozamos de esa bendición, de tener a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque no cerramos el corazón, porque no lo rechazamos, porque no hay manera alguna para decirle a Cristo: no me someto a tu voluntad. La iglesia camina en obediencia bajo el gobierno de su pastor y de su amado Señor Jesucristo. Quisiera preguntarle en esta mañana:
¿Es usted parte del pueblo de Dios? ¿Tiene usted a Jesús como su Señor supremo y absoluto en su vida? ¿Tiene usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Cree que hay gobierno terrenal alguno que se pueda comparar al gobierno de Jesucristo? ¿Cree usted que el gobierno de Cristo puede ser inferior a los gobiernos humanos terrenales? El gobierno de Jesucristo está por encima de todo. Fue su Padre quien le dio el título Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere usted ser parte de ese pueblo que esté bajo el gobierno de Jesucristo? ¿Quiere usted abrir la puerta de su corazón y creer en Jesucristo como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y predicó el mensaje de salvación y fue a la cruz del Calvario, murió por sus pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y fue levantado de la tumba? Y hoy está sentado en el cielo, esperando su momento para venir a la tierra por su iglesia. ¿Quiere usted en esta mañana decirle a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios? Perdóname si te he rechazado muchas veces. Perdóname si te he comparado con otras cosas. Perdóname si no te he visto como el Mesías, el enviado de Dios para traer salvación a mi alma. Hoy es tiempo de que el mundo se vuelva a Dios y acepte el gobierno de Jesucristo sobre su vida. El gobierno de Cristo es para bien, no para mal. El gobierno de Cristo no es para maldad e iniquidad. El gobierno de Jesucristo es para guiar al camino que es santo y limpio. Los cristianos andamos en una senda limpia porque Cristo ha establecido esa senda. ¿Quiere usted abrir su corazón a Jesús y decirle: Jesús, quiero aceptar tu autoridad, tu gobierno, tu señorío sobre mi vida? Tal vez usted es cristiano y tal vez lucha con eso. Tal vez no ha aceptado completamente esa autoridad y ese gobierno de Cristo sobre su vida. Pero esta mañana usted puede decirle a Jesús que usted acepta su gobierno, su autoridad, su señorío. Si respetamos las leyes terrenales, si tenemos en alta consideración los gobernantes terrenales, cuánto más al Hijo de Dios, que Dios mismo envió para salvación de nuestras almas. Quiero invitarte a orar. Quiero pedirte que donde estás inclines tu cabeza y que tú puedas tener la seguridad de que al entregar tu vida a Cristo, Dios te va a recibir y tú caminarás bajo un gobierno que es bendición para toda persona. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada la nación que reconoce a Cristo como el gobernante supremo. También dice la Biblia: bienaventurado el hombre cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado aquel que se acoge al gobierno, a la autoridad de Jesucristo, que camina bajo su señorío, obedeciendo y haciendo su voluntad. El reino de los cielos no es un reino de caos ni de violencia. Así son los gobiernos terrenales. El gobierno de Jesucristo es un gobierno de justicia, de paz, de amor y de consuelo. ¿Quiere usted entregar su vida a Cristo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Quiere usted decirle a Jesús: quiero aceptar tu gobierno, tu autoridad, tu señorío sobre mi vida, sobre mi familia? Si este país le entregara a Jesús su derecho a gobernar, Colombia sería otra nación. Si hasta hoy no hemos tenido un país con mayor desastre, es porque Dios ha sido misericordioso.
con nosotros. Pero Él espera que nuestra nación, que nuestros gobernantes se acojan al gobierno de Jesucristo, le reconozcan, le acepten como el gobierno supremo, la autoridad suprema, el señorío supremo sobre sus vidas. ¿Quiere usted orar conmigo entregando su vida a Cristo? La Biblia dice que Dios nos ama, Cristo nos ama. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. También la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte espiritual, la muerte eterna, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Es Dios a través de Jesucristo dándonos su respuesta de la salvación para nuestras almas. El pecado del hombre hace que el corazón se endurezca. El pecado del hombre hace que el corazón se cierre. El pecado en la vida del hombre hace que la incredulidad reine. El pecado nos priva de vivir bajo el gobierno y la guía de Dios. Cristo mismo nos enseña que Él es la respuesta de Dios en su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino a morir por ti y por mí, a rescatarte, a rescatarme, para que seamos ovejas de su redil, vivamos bajo su gobierno, su autoridad. Él tiene lo mejor para nosotros. Él espera que tomemos una decisión, la decisión de creer en Él, de recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Él dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa relación, cenaré con Él y Él conmigo, es una relación permanente, estrecha y para siempre. Cuando tú abres tu corazón e invitas a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador y querer vivir bajo la guía del Señor, bajo el gobierno del Señor. Oremos. Puede decirle de esta mañana, de esta forma: Señor Jesucristo, te doy gracias porque tengo la oportunidad de entender que tú viniste como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador de esta humanidad. Predicaste tu mensaje, hiciste señales y milagros, caminaste en medio de nosotros, fuiste a la cruz, moriste por mis pecados, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, y hoy estás sentado a la derecha del Padre. Señor Jesucristo, yo tomo esta decisión de recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te confieso mi pecado. Me arrepiento de mi pecado y te pido perdón. Señor Jesús, gracias porque en la cruz del Calvario moriste por mis pecados, derramaste tu sangre, ocupaste mi lugar. En este momento, yo me acojo a tu gracia y a tu misericordia. Acepto tu señorío, acepto tu autoridad, acepto tu gobierno sobre mi vida, sobre mi familia. Señor Jesús, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Oro en el nombre de Cristo para que la iglesia camine bajo el gobierno de Cristo, camine bajo la autoridad de Jesucristo, camine bajo el señorío de Jesucristo, para que la iglesia de Jesucristo se mantenga bajo el amparo y la protección de quien es ahora su Señor y su Dios. Padre,
que la iglesia cada día reconozca que eres el juez supremo, único Dios verdadero, y fuera de ti no hay otro Dios. Queremos que Colombia pueda entender y experimentar lo que significa tener a Cristo en su vida, caminar con Cristo, vivir para Cristo, ser guiado por Jesucristo. Que Colombia pueda ser una nación bendecida por ti como resultado de acogerse a la gracia y a la misericordia tuya a través de Jesucristo. Señor, bienaventurada la nación cuyo Dios eres tú. Queremos que seas el Dios de Colombia, que Cristo sea el Señor de nuestra patria en momentos tan difíciles como estos, y que la iglesia siga orando, siga clamando, siga intercediendo por los gobernantes, por toda la nación, por los que están enfermos, por los que te necesitan. La iglesia, Señor, cumple su labor de orar porque está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que la bendición tuya, Padre, sea sobre nuestra nación, sobre esta tierra que necesita desesperadamente acogerse a tu autoridad, a tu poder y al señorío de Jesucristo. Gracias, muchas gracias por este día. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Buena semana.